En 1906 se descubrió la existencia de la oxitocina dándole a gatas preñadas extracto de pituitaria, con lo que se vio que producía estimulación de las contracciones uterinas. Hoy se sabe que la oxitocina se produce en los núcleos paraventriculares y supraópticos del hipotálamo y que de allí es conducida por los nervios oxitocinérgicos hasta otras áreas del cerebro donde se segrega. La oxitocina en el cerebro produce bienestar, mejora el estado de ánimo, promueve las interacciones sociales, la sensación de amor, de cariño, etc. Los principales estudios sobre los niveles en sangre de oxitocina y su correlación con los efectos en el parto se hicieron en la década de los 70, los 80 y los 90. Son estudios bien hechos, pero hoy serían difíciles de replicar, en parte por motivos éticos. Con lo cual es pertinente una revisión de todos estos estudios y está publicada con las conclusiones principales, que son que la oxitocina va aumentando a lo largo del embarazo. Al final del embarazo es mayor el nivel en sangre, sigue aumentando después durante la primera etapa del parto, continúa aumentando durante la segunda etapa del parto y llega a un máximo en el momento en el que nace el bebé. En los partos espontáneos la oxitocina se produce en forma de pulsos cada 5 minutos, cada 4 minutos, cada 3 minutos. Se sabe que la frecuencia en el momento máximo es de media cada 3 minutos más o menos. Son pulsos cortos. Y una cosa muy curiosa es que los pulsos de oxitocina en el parto espontáneo no coinciden con las contracciones, que sería de esperar, cuando ambos tienen una frecuencia del mismo orden, una frecuencia similar, de 3 cada 10 minutos, una cada 3 minutos, más o menos. Otro dato interesante es que con muy poca dosis de oxitocina, la más baja que se suele poner en los partos, es con la cantidad que se emula la oxitocina en los partos fisiológicos. 4 a 9 miliunidades por minuto es lo que se infunde al inicio de la estimulación con oxitocina, y esa es la cantidad que mejor se parece a la oxitocina producida por el propio organismo. Se sabe que la oxitocina, no toda la oxitocina que produce las contracciones es la inyectada en forma intravenosa, sino que una parte es producida por el propio cerebro, aun cuando se está poniendo oxitocina intravenosa en el parto. Y es que existe el reflejo de Ferguson, por el cual la oxitocina hace que la cabeza se apriete contra el canal del parto, y esa presión sobre el cérvix del útero estimula en sí misma las contracciones uterinas. Eso se llama reflejo de Ferguson. Bueno, pues el hecho de que los pulsos de oxitocina no coincidan con las contracciones, no estén absolutamente sincronizados, tiene una explicación, que es la que dan los autores de la revisión, que es que influye también el sistema nervioso vegetativo, en concreto el parasimpático. La activación parasimpática promueve la contractilidad uterina y aumenta la circulación sanguínea hacia el útero y hacia el bebé. Pero hay otra explicación que nos parece plausible, que a mí me parece plausible, que es que la acción de la oxitocina principal no sea la acción directa. La oxitocina directamente estimula los miocitos del útero, sino que la acción principal, cuando el parto es fisiológico, sea indirecta, porque la oxitocina también estimula la producción de prostaglandinas, en concreto por la vía de producir ácido araquidónico en las membranas celulares. El ácido araquidónico después se transforma en prostaglandinas. Sea como sea, cuando la oxitocina es fisiológica, es la producida por la madre desde el propio cerebro, el máximo de oxitocina en el parto es en el momento del nacimiento, y eso tiene un sentido, y es que en ese momento la oxitocina
Disminuye, por supuesto, los niveles de estrés y de miedo en la madre y también promueve cosas como una vasodilatación torácica para que haya más calor en el pecho para el recién nacido, promueve la calma, promueve el vínculo y estimula activamente el bienestar de la madre. A diferencia de la oxitocina producida en el cerebro, la oxitocina administrada por vía intravenosa no cruza la barrera hematoencefálica y priva a la mujer de parto de todos estos efectos. Además, la oxitocina intravenosa tiene el riesgo de poder producir hiperestimulación de las contracciones uterinas, lo cual puede llevar a un sufrimiento fetal. El sufrimiento fetal se produce cuando el feto no ha recibido suficiente cantidad de oxígeno. En un parto natural eso se va siguiendo, se va monitorizando con un dispositivo portátil Doppler que se utiliza aproximadamente cada 15 minutos durante la dilatación y luego cada 5 minutos durante la fase de expulsión. Cuando aparece sospecha de sufrimiento fetal, lo que se hace es promover que la mujer cambie de postura o que se tranquilice, que respire más profundo. Ese tipo de acciones pueden por sí mismas resolver la situación. Pero si no, hay que confirmarlo mediante una monitorización continua y si se confirma, o mejor dicho, si no se termina de confirmar el bienestar fetal, hay que proceder a una cesárea o si estamos suficientemente cerca del nacimiento, con la cabeza suficientemente baja, entonces una instrumentación del parto con forceps o ventosa. Como medida intermedia, antes de realizar la cesárea, se puede probar si oxigenoterapia a la madre puede aportar la suficiente cantidad de oxígeno al feto como para que se resuelva la situación de no tranquilidad respecto a su sufrimiento fetal. Los estudios son contradictorios, podría ser que sea o que no sea valiosa esta intervención. La oxitocina, además de utilizarse para conducir el parto, se utiliza también para inducirlo. Claro, se induce el parto con oxitocina intravenosa cuando el cérvix está suficientemente maduro, suficientemente blando y borrado. Si no es así, previamente, antes de la inducción con oxitocina, hay que realizar una maduración del cérvix o bien mediante prostaglandinas, como el misoprostol, o bien mediante un catéter intracervical que se llama catéter de Foley, que tiene un globo adherido para que se sujete. Entonces, el catéter se infla y va dilatando el cuello del útero, promoviendo la liberación de prostaglandinas, promoviendo que se borre y que se empiece a ablandar y dilatar. Claro, la inducción del parto es una intervención seria, es una intervención importante. ¿Hasta qué punto tiene efectos? Bueno, claro, cuando se hacen ensayos clínicos, los efectos que se miran suelen ser aquellos que son más fáciles de mirar. Una de las variables de resultado más fáciles de evaluar es la tasa de cesáreas y entonces se han hecho muchos estudios para ver si el parto inducido tiene más o tiene menos probabilidad de cesárea. Se ha visto que en mujeres de menos de 40 semanas de edad gestacional, inducir el parto, lógicamente, aumenta la tasa de cesáreas. A más inducciones, más probabilidad de cesárea. La inducción es un factor de riesgo de terminar el parto como cesárea. Pero, sin embargo, y puede resultar curioso, cuando la inducción del parto se hace a partir de la semana 41, al revés, el inducir el parto disminuye la probabilidad de que ese parto termine en cesárea. Quizá la explicación podría ser que la cabeza en los últimos días, a partir de las 41 semanas, va endureciéndose, van disminuyendo las fontanelas de tamaño y por ese mecanismo puede hacer el parto más difícil.
Podría ser esta la explicación. Otra cosa que se ha visto con esta variable de resultado de la tasa de cesáreas es en inducciones programadas, inducciones, digamos, a demanda, inducciones a demanda de la mujer en partos a términos. Pues bien, en multíparas no parece que aumente la tasa de cesáreas, pero sí en primíparas. Es en primíparas cuando aumenta la tasa de cesáreas en inducciones con menos de 41 semanas de gestación. Las causas justificadas de inducción del parto son, pues preeclampsia, por ejemplo, o señales de que el feto podría no estar bien, o una muy habitual es la rotura prematura de membranas. En embarazos pretérmino está claro que es mejor esperar y no inducir el parto, por lo menos está claro cuando es menos de 34 semanas. Entre 34 y 37 semanas de gestación es dudoso. Y a partir de las 37 suele inducirse el parto. Pero una opción razonable es la actitud expectante con la bolsa rota con antibiótico. A partir de las 12 horas aproximadamente es importante, los estudios van demostrando que el riesgo de infección es serio y que si la bolsa está rota, sobre todo si además de estar rota se realizan exploraciones vaginales que suponen un arrastre de gérmenes desde el periné de la madre hacia el líquido amniótico, entonces hay que poner antibiótico intravenoso profiláctico a partir de las 12 horas de bolsa rota aproximadamente. Claro, un parto inducido es un parto con oxitocina intravenosa, que priva a la mujer de la oxitocina cerebral, porque cuando ponemos más oxitocina intravenosa estamos disminuyendo la cantidad de oxitocina que el cerebro genera a partir de una cierta dosis. A dosis bajita de oxitocina, el reflejo de Ferguson puede contribuir a que se produzca más oxitocina endógena, pero a partir de una dosis más o menos normal, cuando la dosis de oxitocina intravenosa es alta, ya el administrar oxitocina inhibe la producción de oxitocina endógena y priva a la mujer de todos esos efectos beneficiosos que tiene la oxitocina endógena, entre otros la calma, la resistencia al dolor, la tendencia al placer y la tendencia a dejarse llevar, a emborracharse y a entregarse al estado emocional de parto. Con lo cual, un parto inducido muy habitualmente va a necesitar la administración de analgesia epidural.